¿Te has preguntado alguna vez cómo sería ser la sombra de tu hermana convertida en reina? ¿Cómo sería ostentar el título de la mujer más bella del reino, pero no tener libertad para tomar decisiones en tu vida personal? La princesa Margarita, hermana de la reina Isabel II, ha vivido una vida así, llena de altos brillantes y bajos trágicos. Cuando Margaret era joven, podía haber elegido cualquier camino en la vida, pero cada intento de ir más allá de los límites de lo permitido la llevaba a escándalos y desengaños. Fueron estos contrastes, entre luces y sombras, fama y soledad, los que hicieron de Margarita una de las figuras más pintorescas, pero también más controvertidas, de la historia de la familia real británica. En este vídeo descubriremos todos los secretos de su vida, desde sus romances de alto nivel hasta su soledad en la vejez. Tenga cuidado, esta historia podría cambiar para siempre su percepción de la monarquía británica. La princesa Margarita Rose, hija menor del rey Jorge VI y de la reina Isabel Bowes-Lyon, nació el 21 de agosto de 1930 en el castillo de Glamis, Escocia. Desde su nacimiento, Margarita estuvo rodeada de amor y cuidados, pero su infancia no fue tan fácil como pudiera parecer desde fuera. Su hermana mayor, la princesa Isabel, fue siempre el centro de atención por ser la heredera al trono. Margarita fue siempre el centro de atención por ser la heredera al trono, y a pesar de sus lujos y privilegios, siempre estuvo a la sombra de su hermana. Los primeros años de Margaret transcurrieron en el Palacio de Buckingham, donde creció rodeada de lujo, pero también de las estrictas normas del protocolo real. Su infancia coincidió con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, y a una edad temprana conoció los horrores del conflicto. Ella y su hermana fueron evacuadas al castillo de Windsor, donde las hermanas pasaron sus días en relativa seguridad, lejos de los horrores de la guerra. No obstante, estos años dejaron una profunda huella en Margarita. La guerra forjó su sentido de la responsabilidad y el deber, pero también despertó en ella un deseo de libertad e independencia que más tarde se manifestó en su comportamiento rebelde. Margarita creció en un entorno difícil, con muchas expectativas puestas sobre sus hombros. Como hija menor del rey, no tuvo que cargar con las responsabilidades de heredera al trono como su hermana mayor Isabel, pero esto no la liberó de las presiones. La juventud de Margarita se vio ensombrecida por la guerra, pero fue durante este periodo cuando empezó a formar su carácter único. Ya desde muy joven mostró un espíritu independiente y rebelde que, sin embargo, iba acompañado de un sentido del deber hacia la familia y la patria. Margaret era conocida por su agudo ingenio, sentido del humor y carisma que la hicieron popular entre los jóvenes y la alta sociedad. Consiguió ocupar un lugar especial en el corazón de los británicos, diferenciándose de su hermana, más reservada y disciplinada. A Margarita le encantaba ser el centro de atención, y su atractivo natural no hacía sino potenciar este deseo. Comenzó a participar en actos sociales, atrayendo las miradas y la admiración del público. Pero al mismo tiempo, Margarita se enfrentaba a contradicciones internas. Por un lado, ansiaba libertad e independencia, pero por otro, se daba cuenta de que su estatus le imponía ciertas obligaciones. Estas contradicciones empezaron a manifestarse en su comportamiento, convirtiendo a Margarita en una de las figuras más controvertidas de la familia real británica. El primer amor serio de Margarita fue una auténtica prueba para su mundo interior y su relación con la familia real. A principios de los años 50 conoció al capitán Peter Townsend, héroe de la Segunda Guerra Mundial y uno de los asesores más cercanos a su padre. Ambos llegaron a sentir algo el uno por el otro, pero una relación con un hombre divorciado, 16 años mayor que ella, resultó inaceptable para la corte real. Margaret y Townsend intentaron mantener sus sentimientos en secreto, pero su romance pronto se hizo público. Cuando Margaret alcanzó la mayoría de edad en 1953, esperaban casarse, pero la reina Isabel II y la Iglesia se opusieron a la unión. Según las leyes de la época, un miembro de la familia real no podía casarse con una persona divorciada sin la aprobación de la monarca, y la Iglesia no podía bendecir tal unión. Margaret se enfrentó a una difícil elección: renunciar a sus sentimientos para preservar su estatus o desafiar las expectativas sociales y familiares. Al final, optó por el deber anunciando su separación de Townsend. Esta decisión supuso un duro golpe emocional para ella, pero también reforzó su estatus como miembro leal de la familia real. Sin embargo, la decepción dejó una profunda huella en su alma,
que posteriormente afectó a sus futuras relaciones y a su vida en general. Tras su separación de Townsend, Margaret se convirtió en una de las figuras más influyentes de la sociedad británica. Su estilo y comportamiento se convirtieron en un modelo para los jóvenes, y pronto se convirtió en un icono de estilo. A diferencia de su hermana mayor, que llevaba un estilo de vida reservado y tradicional, Margaret llamaba la atención por su excentricidad e independencia. Se convirtió en un símbolo de libertad y rebeldía dentro de la familia real. Margarita aparecía a menudo en público con elegantes atuendos que resaltaban su belleza y gracia. Su imagen se convirtió en fuente de inspiración para muchos diseñadores y modistas, y los medios de comunicación no se cansaban de admirar su sentido del estilo. A pesar de que Margaret vivía a la sombra de su hermana mayor, consiguió crear su propia imagen colorista, que causaba admiración y envidia. Pero la popularidad iba acompañada de responsabilidades. Margarita tuvo que compaginar su vida social con su deber para con la familia real. Su papel en la sociedad se convirtió en doble. Por un lado, era un símbolo de libertad e independencia, y por otro, un ejemplo de lo difícil que era mantener ese estatus bajo el estricto protocolo real. Margaret siempre llamó la atención por su excentricidad y su amor por la vida social. Asistía con frecuencia a fiestas, reuniones sociales y actos culturales en los que siempre era el centro de atención. Su comportamiento a menudo provocaba escándalos, ya que no temía romper las tradiciones y protocolos reales. Este rasgo la convirtió en una de las figuras más discutidas en la prensa británica. Una de las historias más famosas se refiere a su visita a la isla de Mustique, donde Margarita solía pasar tiempo en compañía de famosos y artistas. La isla se convirtió en un refugio donde podía permitirse relajarse y descansar de las estrictas normas reales. Sin embargo, las fotografías e historias que aparecían en la prensa tras sus visitas a veces causaban escándalo y conmoción entre el público. Los escándalos de Margarita llamaron la atención no solo sobre ella, sino también sobre la familia real en su conjunto. Su comportamiento fue a menudo objeto de debate en el Parlamento y en círculos públicos, obligando a la reina Isabel II y a otros miembros de la familia a responder a las críticas. Pero a pesar de ello, Margarita se mantuvo fiel a sí misma y siguió viviendo su vida como mejor le parecía. Aunque rompiera con las tradiciones establecidas, tras romper con Townsend, Margaret encontró por fin un nuevo amor en la persona del fotógrafo Anthony Armstrong Jones. Su romance se desarrolló rápidamente y en 1960 anunciaron su compromiso. La boda, que tuvo lugar el 6 de mayo de 1960 en la Abadía de Westminster, se convirtió en uno de los acontecimientos más llamativos de la vida de Margarita y atrajo la atención de millones de espectadores de todo el mundo. Fue la primera boda real televisada. Al principio, su matrimonio parecía perfecto. Anthony, que más tarde sería nombrado conde de Snowdon, era encantador y tenía talento, y Margaret disfrutaba de su nuevo papel de esposa y señora de la casa. Viajaban con frecuencia, participaban en la vida social y parecían una pareja feliz. En los primeros años de su matrimonio, Margaret y Anthony estaban en la cima de su popularidad y encanto. Sin embargo, pronto empezaron a aparecer grietas en su relación. Margaret y Anthony eran demasiado diferentes en personalidad e intereses, lo que provocaba frecuentes conflictos. Anthony no podía aceptar el excéntrico estilo de vida de Margaret y su pasión por la vida social. Y Margaret, a su vez, no encontraba apoyo ni comprensión en su marido. Poco a poco, su matrimonio empezó a deteriorarse, lo que se convirtió en otra prueba para Margaret. A pesar de las dificultades de su matrimonio, Margaret y Anthony fueron padres de 2 niños, un hijo, David, nacido en 1961, y una hija, Sarah, nacida en 1964. Margaret se esforzó por ser una madre cariñosa, aunque esto no siempre fue posible debido a su activa vida social y a sus obligaciones públicas. Quería a sus hijos, pero a menudo le resultaba difícil compaginar la maternidad con otros aspectos de su vida. La vida familiar de Margarita estaba llena de contrastes. Por un lado, disfrutaba de la maternidad y la comodidad familiar, pero por otro, no podía renunciar a su vida social y sus aficiones. Esto creaba tensiones con su marido, que esperaba que Margaret fuera más estable y dedicada a la familia. Poco a poco, sus diferencias empezaron a afectar a la relación con sus hijos que, aunque querían a su madre, a menudo sufrían su ausencia.
Mientras Margaret luchaba por mantener unida a su familia, su matrimonio y su vida familiar, seguían desmoronándose bajo el peso de las luchas internas y las circunstancias externas. A mediados de la década de 1960, el matrimonio de Margaret y Anthony Armstrong Jones empezó a deteriorarse rápidamente. Su relación se iba enfriando poco a poco y las tensiones crecían entre la pareja. Margaret buscaba cada vez más consuelo en la vida social, encontrando una válvula de escape en las fiestas, los viajes y las tertulias con amigos, mientras Anthony se concentraba en su carrera como fotógrafo y artista. Sus desavenencias se convirtieron en tema de discusión en la sociedad y la prensa. Los escándalos en torno a la familia real siempre han atraído la atención pública, y la discordia en el matrimonio de Margarita y Antonio no fue una excepción. Los rumores de infidelidad por ambas partes y las constantes peleas hicieron que la relación se volviera casi insoportable. En 1976, Margarita y Antonio anunciaron oficialmente su separación. El divorcio, que tuvo lugar en 1978, fue el primero en la familia real desde la princesa Victoria, hija de la reina Victoria, lo que lo convirtió en un acontecimiento sin precedentes. Aunque el divorcio fue doloroso para Margarita, también supuso la liberación de un matrimonio fracasado. Tras el divorcio, Margarita conservó el título de princesa y siguió formando parte de la familia real, pero su imagen pública ya había sufrido un cambio. En los últimos años de su vida, la salud de Margaret siguió deteriorándose. Tras varios derrames cerebrales, sufrió graves limitaciones físicas y sus actividades sociales disminuyeron considerablemente. Cada vez permanecía más tiempo en su casa de Londres o en la isla de Mustique, rodeada únicamente de sus seres más queridos. La muerte de Margarita en 2002 fue un duro golpe para la familia real y muchos de sus admiradores. Murió el 9 de febrero de 2002 a la edad de 71 años tras sufrir un grave derrame cerebral. Su muerte se produjo apenas unas semanas antes del fallecimiento de su madre, la reina madre Isabel, que supuso una experiencia difícil para la reina Isabel II. El funeral de la princesa Margarita fue modesto en comparación con los que suelen organizarse para los miembros de la familia real. Deseó que su cuerpo fuera incinerado, lo que no es típico de la familia real. Esta decisión refleja su deseo de individualidad e independencia, incluso en la muerte. La princesa Margarita dejó tras de sí un legado complejo. Fue una persona que se esforzó por vivir según sus propias reglas, a pesar del estricto marco en el que tenía que existir. Su vida, llena de altibajos, se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad personal y la independencia dentro de las estrictas limitaciones del protocolo real.